Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos a una nueva entrega llena de las últimas noticias y novedades sobre el mundo de las celebridades. Hoy traemos un tema que no solo ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, sino que también ha dejado a muchos sorprendidos, un incidente relacionado con uno de los actores más destacados de la televisión turca, Altay Ulusoy. Si eres un fanático de las estrellas turcas, este video es para ti. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de todo lo que tenemos preparado. Así no te perderás ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Altay Ulusoy es un actor que ha conquistado los corazones de millones, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Con su impresionante talento y su carisma en la pantalla, es imposible no hablar de él cuando se trata de grandes figuras de la televisión turca. Pero como cualquier otra celebridad, Altay también ha tenido sus momentos difíciles y en una reciente entrevista dejó ver un lado más personal y vulnerable, revelando algunas de las dificultades que enfrentó en uno de sus sets de grabación. Todo comenzó cuando Altay participó en un programa de televisión donde, al ser preguntado por su experiencia trabajando con otros actores, hizo una revelación que dejó a todos atónitos. Con una sonrisa algo nerviosa, el actor comentó: "No voy a decir nombres, pero hubo un colega cuyos caprichos nos agotaron a todos". Este tipo de comentarios son bastante raros en la industria del entretenimiento, donde los actores suelen mantener una fachada de cordialidad y profesionalismo, pero lo que Altay dijo no fue una crítica directa, sino una referencia a una situación que, según él, hizo que la grabación fuera más difícil de lo esperado. Las palabras de Altay, aunque no mencionaron a ningún colega en particular, inmediatamente comenzaron a generar un torbellino de especulaciones y teorías sobre quién podría ser esa persona. Las redes sociales no tardaron en estallar en debate, con los fanáticos tratando de descifrar a quién se refería el actor. ¿Acaso se trataba de uno de los compañeros con los que había trabajado recientemente? ¿Quién podría haber sido el colega que hizo que la producción fuera tan complicada? La curiosidad creció rápidamente, y los hashtags almohadilla quién es el difícil y almohadilla Altay habla claro comenzaron a dominar las redes. Esto no pasó desapercibido por parte de los medios de comunicación, quienes empezaron a hacer sus propias investigaciones para tratar de dar con el nombre del actor en cuestión. Muchos comenzaron a revisar los proyectos en los que Altay había participado últimamente y a especular sobre quién podría ser el compañero difícil al que se refería. Entre los nombres que más se mencionaron estaban aquellos de actores con los que había compartido escenas en los últimos años, pero hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad de esta persona. Lo que es interesante aquí es que, aunque no se revelaron nombres, las palabras de Altay reflejan la realidad de lo que sucede detrás de cámaras. Todos los que trabajan en un set de grabación saben que, aunque el ambiente puede ser creativo y emocionante, también hay desafíos, tensiones y personalidades que no siempre encajan. El actor mismo explicó que, al igual que en cualquier otro trabajo, existen personas con las que es más fácil trabajar y otras que requieren un poco más de paciencia. Lo que pasó, según él, fue una prueba de resistencia para todo el equipo de trabajo. A raíz de las especulaciones, el equipo de prensa de Altay emitió un comunicado aclarando que el actor no tenía la intención de generar polémica con sus comentarios. En el comunicado, se explicó que lo que Altay quería compartir era una anécdota del pasado, y que en ningún momento había la intención de criticar a algún colega en particular. El actor siempre ha mostrado respeto hacia todos sus compañeros y valora el trabajo en equipo que se realiza en cada proyecto. Sin embargo, como ocurre a menudo con este tipo de comentarios, la aclaración no fue suficiente para calmar los ánimos. La especulación continuó, y los medios de comunicación seguían buscando más información sobre lo sucedido. Para agregar más misterio al asunto, algunos miembros del equipo de producción que trabajaron con Altay en ese proyecto decidieron hablar con los medios y aportar su versión. Una fuente anónima reveló que, efectivamente, hubo momentos de tensión en el set, pero que no se trataba de algo personal. A veces las personalidades simplemente no encajan, y eso puede generar una atmósfera difícil de manejar, comentó esta fuente. Lo interesante de este testimonio es que, aunque confirmaba que hubo tensiones, también dejaba claro que no había maldad detrás de las actitudes de nadie. Por otro lado, varios colegas de Altay decidieron salir en su defensa.
Una actriz que trabajó con él en un proyecto reciente comentó en una entrevista que Atai siempre ha sido un compañero profesional y que se esfuerza por mantener un ambiente positivo en el set. Es alguien que siempre busca que el ambiente sea agradable y que todos trabajen en armonía, aseguró. Esto, sin duda, da una idea de lo bien que es percibido Atai por aquellos que lo conocen de cerca. Este incidente también ha abierto un debate más amplio sobre las tensiones que se pueden dar en los sets de grabación. Si bien en el mundo del entretenimiento los actores suelen ser vistos como figuras perfectas, la realidad es que, como cualquier otra persona, también enfrentan problemas de convivencia, desafíos emocionales y hasta dificultades con sus compañeros de trabajo. Este tipo de situaciones no siempre se ven en la pantalla, pero cuando un actor como Atai decide compartir una experiencia así, se nos recuerda que el trabajo de una estrella no siempre es tan glamoroso como parece. Un analista de la industria comentó que este tipo de declaraciones de Atai son importantes porque humanizan a los actores. El público a menudo idealiza a las figuras del espectáculo, pero olvidamos que, detrás de la fama, también hay personas reales con sus propios problemas. Al hablar abiertamente sobre estas dificultades, Atai está mostrando su autenticidad, explicó el analista. A pesar de la controversia, la carrera de Atai sigue adelante sin mayores inconvenientes. El actor continúa siendo una de las figuras más populares en la televisión turca y su agenda profesional sigue repleta de nuevos proyectos. De hecho, en entrevistas posteriores, evitó profundizar en el tema de su declaración, centrándose en lo que realmente importa, su trabajo y sus proyectos futuros. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante, expresó el actor, demostrando una madurez admirable para alguien de su edad. Lo cierto es que, este incidente ha servido para poner de relieve la presión que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento. La constante exposición mediática y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser abrumadoras. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que Atai ha sabido manejar la situación con profesionalismo y madurez, sin dejar que las especulaciones afecten su carrera o su imagen pública. En resumen, este episodio ha sido una clara muestra de la autenticidad de Atai Ulusoy. Aunque las declaraciones que hizo generaron controversia, también sirvieron para mostrar su lado más humano y real. Como seguidores de su trabajo, podemos decir que, lejos de afectarlo, este incidente ha reforzado su estatus como uno de los actores más respetados y queridos de la televisión turca. Finalmente, queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que las declaraciones de Atai fueron exageradas o simplemente una anécdota que no tenía malas intenciones? Nos encantaría conocer sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo y no olviden darle like al video, compartirlo y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para seguir al tanto de todas las noticias más recientes sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y hasta pronto.